bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy estamos, creo que por segunda vez en la historia de este programa, que ya tiene más de 3 años, con Jorge Shaulson, expresidente de la Cámara de Diputados, por allá por 1994, abogado, político, ex PPD, pero fue uno de los fundadores, junto a Sergio Vittar, Ricardo Lagos, fue uno de los fundadores de ese partido, que hoy nos preguntamos también Junto hacia a dónde. Ricardo Lagos, pero no a Sergio, porque Sergio no fue fundador. Ah, pero vino después. Sí, Segunda capa de fundación. Fue de lo que empujó abajo no, sí, y bueno, llegó un poco después, porque la un izquierda poquito después. cristiana se demoró en tomar decisiones. Se demoró, pero no lo ha negado. Bueno, es Sí, de la primera camada de la directiva que empujó sí, de todas maneras, y el ha sido PPD. es un gran líder, no hay duda. Bueno, yo he seguido también en la primera línea tratando de aportar. Veo que hay ganas, Jorge, y también hay interés de esa generación de la concertación de tratar de tirar hacia arriba el país con una mirada a veces más matizada y distinta a lo que está pasando con la izquierda en Chile. Antes de ir de lleno, tenemos dos grandes temas con Jorge. Son los dos grandes temas que están dando vuelta. Uno es el caso Monsalve y cómo lo ha llevado la moneda y de qué se trata realmente el caso Monsalve. Y otro que me llamó la atención, producto de una columna de Jorge que escribe en el medio Exante, hablando del fondo de la dificultad que tiene nuestro sistema político, producto de lo que se está proponiendo para reformarlo. Y Jorge va al fondo de lo que realmente hay que modificar y no sé si los partidos políticos lo van a querer hacer. De eso vamos a conversar. Antes les recuerdo dos grandes cosas. Uno, que sigan apoyando a través de Patreon, que es el sistema y la manera que tenemos de seguir adelante con este programa y es la manera que nos ha sustentado para estar ya 3 años y seguir aumentando en auditores. Muchas gracias. El mail del programa para poder seguir contactándome con ustedes, nicolperiodistachile@gmail.com, y para contactarme con nuestros grandes auspiciadores. Hoy estamos con dos grandes de ellos. Uno es Oxibiota, este producto maravilloso. Tengo un poquito de reflejo, pero ustedes lo conocen. Yo les recuerdo que en este sobre grande vienen varios otros sobres. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Oxibiota mata las bacterias que producen el mal olor. Oxibiota es un desarrollo tecnológico que se hizo en Estados Unidos, en un laboratorio que no voy a nombrar, pero que fueron capaces de producir una solución definitiva para el mal olor, porque el mal olor no se produce por brisas de viento, se produce porque hay una descomposición de la materia orgánica, hay un proceso biológico y esas bacterias siguen vivas todo el tiempo y para eliminar ese mal olor hay que matarlas. ¿Cómo se mata? Con este producto maravilloso que son unos polvos que usted diluye en agua y esa solución la vierte sobre el mal olor. Alcantarillas, baños, cocinas, jardines con un pulverizador que me dicen que por ahí ha solucionado hartos problemas de esos lugares que uno dice sale mal olor y no sé de dónde. Restaurantes, y ahora que comienza el verano, ya comenzó, pero comienzan las vacaciones, en esas viviendas, en esas segundas viviendas no conectadas al alcantarillado, es la mejor solución. Unos pequeños sobres lo puede llevar ahí en la maleta y no le produce ninguna invasión de espacio, le produce solución. Y en segundo lugar, les recuerdo Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación que le soluciona otro gran problema: cómo alimentar a la gente, a mis funcionarios, a mis empleados y evitar ese desorden con los cheques restaurante o pedir colación a esa van que viene, toca la bocina y hay que salir a comprarle la colación del día. Hágalo ordenado y hágalo correctamente con una concesión. Primero, que tiene una especialidad in situ, cocina transparente, y es una cocina casera. Y en segundo lugar, la grata atención que todos me han comentado en el mail del programa, que es efectivo porque Concesiones Master Cook Casinos lo que hace al final es instruir a su gente que a la hora de almuerzo, a la hora de la alimentación en una empresa, tiene que ser un grato momento. Olvídese la cara de poto y esos casinos que nadie quiere atender con olor a cloro. Master Cook es como almorzar en casa. Nos vamos, Jorge, de lleno a la entrevista. Gracias. Yo sé que tú todavía ejerces como abogado y te queda para rato y tienes mucho
muy poco tiempo libre me destinaste a este momento. Ah, bueno, suerte que no tienes más auspiciadores. No, no, no es mucha suerte, la verdad. Necesito dos No, más. pero en el sentido de la progresión de la entrevista, te Es entiendo. que lo hice al tiro para no interrumpirte. Mira, voy a comenzar con el caso Monsalve, ya que empezó a sesionar la semana pasada la comisión investigadora, y voy a ir al fondo de lo que tú planteaste en una columna, que me pareció valiente. Y, y en tu columna tú decías, a propósito de Monsalve, prácticamente, si lo interpreto mal, es que se veía venir, producto del estilo de vida de Monsalve y al parecer para ti y varias otras personas del socialismo democrático y parte de la exconcertación, el hecho de que Monsalve se vea involucrado en una situación así no les sorprendió del todo. Y yo te quiero preguntar si efectivamente están así, un perfil de persona desordenada, con un estilo de vida desordenada, y que era tarde o temprano iba a caer en algo, quizás no de esta magnitud, pero en algo que iba a entorpecer su labor como ministro, subsecretario y a entorpecer al gobierno. O sea, es como Vox Populi entre sus colegas parlamentarios que lo conocían. Te preguntaba si ese Vox Populi, producto de lo que yo leía en tu columna, era algo que se repetía, Jorge, y a tu parecer. Yo sé que entre los políticos se conocen y entre los partidos también. Se comentaba que no era la persona a lo mejor apta para el cargo de subsecretario en momentos en que Es Chile... que esto venía de antes de que él asumiera el cargo cuando era diputado. Entonces, es lo que yo he escuchado de varios diputados que, que conocen, que lo conocen bien. ¿Ya? ¿Te parecía entonces que Ahora, nunca si debió esa, haber sido nominado? ¿cómo? ¿Te pareció entonces que nunca debió haber sido nominado para ese cargo? No, no digo eso, yo simplemente en mi columna lo pongo como un dato, ¿ya? Y entiendo que a lo mejor el presidente Boric también eh, algo de esto sabía antes de nombrar, Jorge, pero porque no hay que olvidar que fue diputado. exacto, pero entonces, en esa línea, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Socialista? No sé, no quiero entrar en eso, yo simplemente lo mencioné en mi columna porque es un hecho de la causa. ¿Ya? Está bien, pero él en el fondo al ser nominado o al ser apoyado o ratificar la nominación de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior en el Partido Socialista también habla un poco de la manera en que son aprobados dentro de los partidos políticos las personas que llegan a ciertos cargos. Hay poco filtro, tú de esto lo Lo que sabes. pasa es que los El partidos políticos poteo es gigante. no hacen ningún filtro, ¿no? Eso también creo que aludía a ese tema en esa misma columna. Sí. Es simplemente un coteo entre los distintos lotes de los partidos, ¿ya? Porque los cargos primero se reparten al interior de los partidos de manera que todas las tendencias estén representadas, ¿eh? Y eso en el Partido Socialista es muy conocido y muy tradicional. Y ahí cada uno defiende al suyo, ¿ya? Y no hay un proceso de verificación. Eso le correspondería hacerlo al gobierno, porque al final es el gobierno el que nombra. Entonces, y yo entiendo que el gobierno tiene un sistema, pero que es superficial. Ya, o sea, te miran el DICOM, te miran los antecedentes penales, punto. Pero no te miran tu vida personal, no hay un perfil psicológico. Eso en Chile todavía no existe, lo que los gringos llaman el vetting process, Claro. que ahora obviamente en el caso de Trump no lo va a usar porque está nombrando puras personas que nunca serían aprobadas por el Senado en condiciones normales, ¿ya? Entonces se lo va a saltar y ya van a ver los norteamericanos las consecuencias de eso más adelante. Pero ese es un tema del gobierno, no de los partidos. O sea, ¿te parece que este gobierno en particular ha sido más desprolijo o menos No, preocupado todos los gobiernos han es- sido o han iguales. sido iguales? Es un problema que está, una falencia que tiene el proceso de designación que está
anquilosado, porque no considera aspectos de la vida personal de los candidatos, lo que han hecho, cuáles son sus relaciones sociales, si ha tenido algún incidente de algún tipo. Es muy superficial, por eso te decía que antecedentes penales y DICOM y ya se acabó. Ahora, debiera cambiar eso. Sí, ahora habla muy mal del sistema de nominación en la línea de que uno se supone que sobre todo ministro y subsecretario y un poco más abajo también se eligen a las personas adecuadas según sus capacidades. Y sus capacidades Bueno, no solamente su currículum, también es sus ¿quién es detalles a la veces persona? ¿Quién personales. es? ¿Quién es la persona integralmente? Sobre todo para cargos que tienen que ver con la seguridad, porque la Subsecretaría del Interior es un cargo que en el fondo es un ministerio, es un ministro, ¿ya? Que está a cargo de las policías, de combatir el narcotráfico, la delincuencia, las mafias internacionales que tienen una enorme capacidad económica, capacidad de chantaje, ¿no? Hasta el mismo Monsalve inventó cuando se vio pillado, digamos, que creía que lo habían drogado alguna banda del crimen organizado para causarle daño. Obviamente él sabía que eso era un invento, ¿ya? Pero el hecho de que lo haya inventado significa que está dentro de las posibilidades. Entonces, una persona como él no puede andar carreteando eh, tomado a las 12 de la noche en las calles del centro de Santiago levantando el dedo para parar un taxi, ¿me entiendes? Sin la escolta. Exacto. Ese muestra una falta de entendimiento, de criterio, un descontrol absoluto. ¿Ah? Y eso no tiene nada que ver con si cometió el delito de violación o no. Claro. El, el punto es cómo una persona con ese comportamiento. Mira, voy a partir de la base que cuando nos enteramos que falta la conferencia de prensa posterior al 18 de septiembre, Estaba con la caña. levantar, pero el gobierno lo permite. Es decir, es como un entrenador de una selección de fútbol Yo que estoy de acuerdo permite contigo, esas claro, disciplinas, ¿no? efectivamente. Y pareciera Sí, ser que nadie se sorprendió, no llegó, se sentía mal, estaba con la bueno, resaca la del fin gente de semana. cree, Muy extraño que esto haya sido normalizado. Por eso te pregunto si siempre ha pasado. o sea, yo no sé, primero que nada, yo creo que la situación del subsecretario del Interior ahora es muy distinta a la que era antes, ¿ya? Antes que llegara el crimen organizado y todo eso, ser subsecretario del Interior no tenía mayor importancia, ¿ya? Era un cargo menor. Hoy día es un ministro, entre comillas, que tiene el control sobre las policías, investigaciones, etcétera. Entonces, tiene que ser una persona que tenga un equilibrio psicológico muy elevado, alguien al que no se le va a pasar por la mente que puede salir a carretear en la noche solo sin escolta, aunque sea con su amante o con su esposa, Exacto. ¿me entiende? Es una cosa tan ridícula, una manera tan burda de exponerse que refleja una conducta totalmente negligente e irresponsable. Jorge, ¿qué es lo que es el caso Monsalve? Hoy hablan de, se reflejó en el gobierno la falta realmente la falta de principios con respecto al feminismo, otros hablan del mal manejo, otros hablan, bueno, es prácticamente un tema de Monsalve y su mal comportamiento, como si fuera un tema de Canitró entrando borracho a la oficina. Eh, ¿Cuál es el fondo del caso Monsanto? El ¿Para ti? meollo ¿Dónde del está lo más asunto, grave? exacto, es que el gobierno intentó ocultar la información hasta después de las elecciones. Entonces lo dejó en el cargo, lo dejó seguir ejerciendo el cargo, lo mandó al Congreso a debatir la ley de presupuesto, todas estas cosas que ya sabemos, ¿ya? Pero el gobierno ya estaba enterado de todo, o sea, hubo una decisión política Mm. del presidente, del presidente,
y de nadie más de mantenernos en el cargo hasta después de las elecciones municipales. Y eso es lo que le ha causado tanto dolor de cabeza al gobierno y al propio Boric, ¿ya? Porque fue un error estratégico que él jamás debió haber comentado, o sea, cometido. Ahora, encima de todo está el tema del feminismo, que él se reunió con Monsalve a solas, que las mujeres no tuvieron ninguna participación en la reunión, en fin. Pero eso viene por añadidura. El tema es que él tomó esa decisión. Y esa decisión de ocultar información es lo que ha causado toda la polémica hasta el día de hoy. ¿Te parece que esa decisión de ocultar la información, no escandalizarse también me parece, porque si se hubieran escandalizado, quizás hubieran reaccionado más rápido? Esa decisión del presidente de de la República habla del criterio del presidente de la República y de sus prioridades, o te parece simplemente que es propio de la falta de experiencia, como hablaba hoy, no, ayer, Evelyn Matei? Yo creo que el presidente a veces ha dado muestras de que no percibe eh, la gravedad de algunas de las decisiones que toma. Por ejemplo, para cuando estaba la convención, la primera, yo creo que Boric nunca internalizó que un rechazo de la propuesta de la convención significaba la muerte de su gobierno para todos los efectos prácticos. No se dio cuenta. Y si él se hubiera dado cuenta, habría intervenido, habría usado su poder, habría llamado a los partidos que la estaban revolviendo en la convención, a los comunistas, a los socialistas. Esto no puede ser. Este proyecto hay que modificarlo. Hay gente del sector nuestro que está en contra. No podemos correr el riesgo de perder porque eso nos va a liquidar nuestro gobierno para lo que queda hacia adelante. ¿Y qué hizo él? Todo lo contrario. Se transformó en generalísimo de la campaña de la prueba. Y pasó lo que tenía que pasar. Pagó todos los costos y el diseño de su gobierno murió y tuvo que cambiar el libreto enteramente con los problemas que todos conocemos. Pero él no se dio cuenta, no percibió que su rol de presidente y el poder que él tenía como presidente le permitían no hacerse que está al margen, que este es un problema de la convención, que la autonomía de la convención, porque al final era un proceso político y los que llevaban la batuta para propiciar las medidas más extremas que al final llevaron al rechazo eran los comunistas y los socialistas. Claro. Sin los votos comunistas y sin los votos socialistas, incluso solo sin los votos socialistas, la convención no habría podido aprobar lo que aprobó y eso no se habría planteado en el plebiscito. Y el que tenía que tocar la campana era Boric y llamarlo a la moneda. Es decir, si usted sigue por este camino, yo eh, no puedo seguir con ministros de ustedes en el gabinete. O sea, tenía mucho resorte y tenía la percepción de que se podía realmente perder. Entonces no le dio importancia, no lo aquilató, no se supo manejar. Y lo mismo le pasó en el caso Monsalve, ¿ya? Y lo mismo le pasó ahora cuando se peleó con Milei, ¿no? Y se produjo un impasse que terminó enlodando la ceremonia que se realizó junto al Papa, ¿ya? Porque un presidente no puede poner por delante su ideología personal. Y por supuesto que hay muchas discrepancias ideológicas de fondo entre los presidentes, pero los foros internacionales no son para ponerse a pelear, ¿no? Si uno escucha algo que no le gusta, mientras no estén ofendiendo al país o a la persona del presidente, lo deja pasar. Jorge, pero algo hay que se repite. Acá hay una pauta de comportamiento que se repite. El hecho de intentar
Boric con su gobierno de mantenerse al margen incluso de crisis que ellos mismos producen, como fue con los indultos, que al final trató de el indulto que más encima es presidencial. Lo mismo ocurrió cuando vino la primera crisis con la ida de la ministra del Interior a Temucucuy. Esas grandes crisis que ha tenido este gobierno, la mayor de todas fue la derrota constitucional de la propuesta, pero eso sí fue una gran derrota que en el fondo no puede mantenerse a margen. Todo el resto, que incluye el caso Monsalve, tratan de mantenerse al margen como si no fueran gobierno. Es una situación que yo nunca había visto de la presidencia de Chile, sobre todo en un país más encima presidencialista. Hay algo, hay una pauta de pensamiento o un comportamiento que se repite en estas situaciones. ¿Cómo lo explicas tú, Jorge? Es que yo creo que no se pueden mezclar las cosas, porque yo estoy hablando de momentos históricos decisivos que son pocos. No es que una ministra del Interior haya cometido un error, visitar a la comunidad mapuche. Eso no, el presidente no tiene por qué estar involucrado en eso. No va por ahí. Pero hay momentos que son especiales. El momento de la convención era un momento crítico para su gobierno. Y el presidente hizo todo lo que no tenía que hacer. ¿Ya? En el caso Monsalve era un momento crítico para su gobierno, un momento simbólico. Y el presidente se equivocó, tomó unas decisiones equivocadas por razones equivocadas y está pagando los costos. Entonces no creo que haya que agregarle más guinda a este pago, porque estos momentos son pocos e irreproducibles probablemente. ¿Qué salida tiene el gobierno, crees tú, Jorge, con el caso Monsalve, que se le sumó también la demanda al propio presidente? Pero la crisis fundamental viene del caso Monsalve, que es más profunda y más grave. ¿Qué salida tiene el gobierno? Se ve un gobierno que no Que sabe ya no, el a dónde gobierno no tiene moverse. nada más que hacer. Ahora eso ya está en el daño está hecho y es irreparable y no hay nada que el gobierno pueda hacer, no hay nada que el presidente pueda hacer. Entonces hay que seguir viviéndolo más, tiene que seguir adelante eh, con este desastre sobre la espalda, ¿me entiendes? Ya pasó. ¿Ah? Es normal, Jorge, en el funcionamiento, es algo que se habla menos, porque se habla mucho más del feminismo. Es normal que un subsecretario pueda manipular a un grupo de la PDI, llamarlo directamente y que le hagan caso como si fuera su patrón, su jefe directo, sin ningún tipo de formalidad o de ningún tipo de jerarquía ad hoc. Es normal que exista tal dependencia de policía, de la PDI, de carabineros, hacia la subsecretaría en que realmente solo con un llamado se pueda movilizar a parte de ese equipo. Bueno, uno solamente puede opinar sobre la base de los antecedentes que hay sobre la Pero mesa. tú conoces el funcionamiento Eh, del Estado, por eso te Él pregunto. sí, pero el origen del problema es el mismo. Él estaba en funciones y el gobierno no había revelado lo que estaba pasando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la policía, el que lo está llamando es el subsecretario del Interior. Y además él inventa un cuento de que cree que lo han extorsionado. Incluso hay una grabación por ahí o una transcripción donde la jefa de la PDI de inteligencia que fue despedida le dice, sí, su secretario, usted fue víctima de un atentado, de algo así. O sea, hasta probablemente le creyeron, ¿ya? Entonces la cadena de mando no se había roto. De todas maneras hay una investigación, porque desde el punto de vista de Monsalve es un delito, que probablemente creo que ya lo imputaron, no va a ser imputado por eso. Entonces, lo que él hizo está mal, pero el policía del PDI que recibe una orden o una petición de quien está ocupando el cargo no sabe lo que hay detrás. No, está bien, pero yo me refería, se entiende desde el punto de vista informal o
del superior, pero me refería a la falta de formalidad, me refería a la falta de protocolo para poder actuar desde la PDI. O sea, tan directa la relación que el subsecretario llama por teléfono, le dice que está asustado porque a lo mejor es producto de una extorsión o lo que sea y moviliza a la PDI del Chile. Mira, O sea, todo me esto de parece la falta de protocolo es lo muy mismo que técnico. repite a cada rato la Camila Vallejo cuando habla, que no había un protocolo, sino tiene que haber un protocolo para todo. Pero ¿qué hace una Ese, funcionaria que la llama a un es, superior y dice, estoy siendo extorsionado? Funciona como si uno estuviera llamando a un amigo, pues Jorge bueno, me no sé parece que, cómo fue la llamada, ¿me entiendes? Pero eh, para mí el problema está en la falta. Monsalve era un tipo a esa altura completamente desesperado. Podría haber hecho cualquier cosa, ¿ya? Porque él sabía lo que se le venía encima. Él, se le acababa el mundo en un sentido figurado, ¿no? Y entonces él trató por todos los medios de evitar la catástrofe. Entonces, una persona así ya no está pensando racionalmente, está tratando de salvar los muebles. ¿Entiendes? claro, ahí está Es un problema de él. ahí está lo grave de la decisión del presidente de mantenerlo. Si una persona está en esa situación y además de él dependen estas instituciones, entonces una irresponsabilidad hacia el país, ¿no? O sea, la decisión del presidente Boric de ocultar información va a quedar registrada como uno de los hitos de su gobierno. Este hecho lo va a marcar. Es parte de su, la palabra suena un poco absurda, de su legado, ¿ya? Claro, Porque el legado se supone que es algo positivo. claro, pero tú que sigues la política norteamericana tampoco es perfecta, evidentemente, pero cuando uno dice, bueno, el legado del presidente Boric va a ser este hito de ocultar información, ¿cómo es Va a que, ser parte, así como a pero cómo es que, Bachelet la recuerdan por el caso Cabal, ¿me entiendes? exacto, pero cómo es que un presidente oculta información y no pasa nada, no tiene consecuencias? Ocultar información es mentir, ¿no? Ocultar información, No, sí, pero no hay delito en eso, ¿no hay en mi delito de opinión. ocultar información? No, no, porque el único delito sería no informar de un delito como funcionario público, estaba obligado a hacer. ¿Ya? Pero hay dos cosas que aquí son diferentes. Primero, el delito de violación solo puede ser denunciado por la víctima, por nadie más. Y en segundo lugar, la denuncia ya había sido hecha por la víctima, que era funcionaria pública. Y por lo tanto, cuando el delito ya está denunciado, no cesa la obligación de otras personas de denunciarlo también. De esto se hablaba muy poco porque es algo técnico, ¿ya? Mm. Pero aquí nadie cometió un delito desde el punto de vista penal. Lo que se cometió, desde mi punto de vista, fue un crimen político, que es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Eso se juzga en el terreno, en el ámbito de la opinión pública y de la historia, no en los tribunales de justicia. ¿Por qué crees que electoralmente, si hace muy poquito tuvimos elecciones, ese crimen político no le pasa la cuenta al electorado puntual del Frente Amplio, del presidente Boric? O sea, yo creo que depende, porque cómo se pasa la cuenta no tiene que ver con una elección en particular, que es más bien una elección municipal donde la gente se identifica con alcaldes, hay unas relaciones interpersonales que se crean con la municipalidad. Entonces, pero lo que está pasando, hay una encuesta de ayer o de antes de ayer, que Evelyn Matei aparece derrotando en la segunda vuelta a cualquier A candidato todos. que se le ponga por delante. ¿Ya? Ahí está la cuenta. Pero La- no solo por lo de González, sino que porque lo que le pasó a Kamala Harris, que ella tuvo que luchar contra una percepción que estaba instalada en la mayoría de los norteamericanos de que el país estaba mal, de que iba en la dirección equivocada, de que la vida era peor y más difícil que hace 4 años atrás. Entonces,
con ese viento en contra es muy difícil triunfar. Y eso va a pasar en Chile, salvo que pase algo extraordinario. En política todo puede ser. En las próximas elecciones presidenciales, la derecha va a gobernar. Y esa va a ser la gran pasada de cuenta que se le va a hacer a la izquierda, digamos, gobernante. Jorge, tú eres del grupo que cree que Carolina Toá debiera ser la candidata del socialismo democrático. ¿Sabes lo que pasa? Que da lo mismo. Es que ese es el problema. O sea, yo creo que, ahora, primero, esto del socialismo democrático es un eufemismo, porque el problema es que en Chile no hay socialdemocracia. De eso es lo que estamos hablando. O sea, la socialdemocracia en ninguna parte del mundo occidental gobernaría con el Partido Comunista. No existe. ¿Me entiendes? En ninguna parte. Entonces, desde el momento en que la coalición de gobierno incluye al Partido Comunista y el Partido Socialista es parte de esa coalición de gobierno, no es un partido socialdemócrata. ¿Es democrático? Sí, porque el Partido Socialista siempre ha jugado dentro de las reglas y más o menos cree en la democracia representativa, a pesar de que en el pasado tuvo algunos Exacto. desvaríos, digamos, doctrinarios, pero ese es otro tema. ¿Ah? Entonces, eh, aquí no podemos hablar de un gobierno socialdemócrata o de una izquierda socialdemócrata. ¿Mm? Eso existió en la época de la concertación. Exactamente. Eso se rompió cuando Bachelet decidió crear la nueva mayoría, porque nosotros colaboramos con el Partido Comunista en algunas cosas, nos entendíamos, pero nunca se nos pasó por la mente incorporarlo al gobierno, porque entendíamos que éramos otra cosa completamente distinta. Entonces, y aquí quiero hacer un punto que yo creo que es importante, no bueno, usar una palabra grandilocuente, por lo menos para mí. ¿Qué es lo que ha cambiado en Chile? ¿Por qué tenemos más problemas a propósito de la falta de acuerdo? ¿Por qué tenemos tantos problemas para llegar a entendimientos sobre cosas importantes? Porque se rompió un consenso que existió hasta que terminó la concertación. Un consenso en torno al modelo económico que el país necesitaba para salir adelante. Y eso se rompió. Bachelet se fue a la izquierda, incorporó al Partido Comunista al gobierno con una ideología mucho más radical, al margen de que Boric, impulsado por el realismo político, ha tenido que cambiar su política. No ha cambiado su manera de pensar, por supuesto, ni tendría por qué hacer. Entonces, hoy día nosotros tenemos bien que porque no tiene mayoría en el Congreso, no puede hacer todo lo que quiere. Gracias a Dios. Ojo que tener un gobierno, hay que preguntarse cuando se habla de la reforma del sistema político, si lo que andamos buscando es que el presidente tenga mayoría del Congreso, que fue lo que quiso hacer el borrador de la concertación, de la primera convención, porque dijo, las elecciones parlamentarias las vamos a hacer junto con la segunda vuelta presidencial. ¿Para qué? Para darle chance al gobierno de que tenga mayoría en el Congreso. Y yo creo que es más sano que los gobiernos no tengan mayoría, por lo menos en una de las cámaras, para que no puedan hacer lo que quieran. Ahora, antes existían los quórum calificados, que obligaban a tener supermayoría para hacer estas cosas. Eso se han eliminado, se han reducido enormemente. De manera que ahora, con la mayoría simple en el Congreso, se pueden hacer muchas más cosas que antes. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el fenómeno. En Chile no hay acuerdo, terminó el consenso sobre el modelo económico y por lo tanto está todo sobre la mesa para ser discutido, cambiado, modificado o perfeccionado. Exacto, voy a entrar al tema de la reforma al sistema político, pero en el fondo lo que tú quieres decir, Jorge, y me pareció humildemente muy acertado, porque
claro, todos el fin de semana escribiendo columnas con respecto a la fragmentación, la polarización, etcétera. Evidentemente, algo a uno no le encaja tener un parlamentario que tuvo un 2%, un 2, claro, más o menos, pero tú fuiste al fondo con respecto a que la falta de acuerdos tiene que ver en la primera capa, principalmente, porque se acabó el consenso que se Por produjo quizás supuesto. después de la caída del muro de Berlín, por poner una fecha, un hito, el consenso que también logró que durante la concertación se lograran avances. Ahora, la pregunta es, ¿ese consenso se quebró porque la izquierda se izquierdizó? Y la derecha se inmovilizó. ¿Desde dónde viene? ¿Viene porque hay una nueva arremetida del socialismo? ¿Por dónde viene ese quiebre de consenso? Viene por lo que yo llamaría la involución de la renovación socialista. La concertación fue posible porque la izquierda se renovó Exacto. durante los tiempos del exilio. Dejó de ser una izquierda radicalizada, aceptó el capitalismo eh, y una cierta forma tipo socialdemocracia europea, que coincidía bastante con el modelo, de la forma de pensar de la democracia cristiana. Y por eso la concertación funcionó bien. Pero, ¿qué es lo que pasó a partir del gobierno de Michelle Bachelet? O un poquito antes. La renovación socialista retrocedió. La izquierda se radicalizó. Basta pensar en lo que fue el estallido social. Toda la izquierda aplaudía el estallido social. La primera línea fue invitada al Congreso por los senadores de la izquierda para rendirles homenaje. Cuando partió la convención se les rindió homenaje porque se dijo que gracias a ellos estábamos teniendo una convención, lo que es bastante cierto, pero de todas maneras, ¿ya? Entonces, fue la Sí. izquierda, en mi opinión, la que se fue a la izquierda, retrocedió, ¿ya? Entonces en Chile desapareció el centro y eso vino acompañado de que la democracia cristiana se jibarizó, dejó de ser el fiel de la balanza, como ocurrió con Elwin, con Frey y hasta bastante después. Y el PPD, que era el partido llamado a realmente ser el hogar común de la socialdemocracia chilena, se mimetizó con el Partido Socialista. Hoy día no hay ninguna diferencia entre ambos. Y además, tú recordabas ese momento de cómo se le aplaudió en el Congreso a la primera línea y uno veía senadores y diputados antiguos de la época de la concertación que les vino como un refresh de la juventud, parece, porque aplaudían igual junto con el Frente Pero Amplio. mira, es un fenómeno que se extendió a toda la sociedad. Yo vi una encuesta en que le preguntaban a la gente si había participado o no en las manifestaciones sociales durante el estallido. Y si uno miraba la encuesta, no había ido nadie, en circunstancias que por lo menos hubo 1 millón de personas. ¿Ya? Ahora, aquí también hay que mencionar una cosa, porque siempre se dice, incluso ahora, que el estallido, que al final hubo un estallido, pero que no pasó nada, que la, no se han abordado los problemas que provocaron el estallido. Yo digo, pero ¿cómo que no pasó nada? Hubo dos procesos constitucionales. El primer proceso constitucional hizo una propuesta de izquierda que se suponía que iba a solucionar o abrir el camino para solucionar las demandas sociales que habían en la calle y fue rechazado por el 60% del electorado. Entonces, para mí eso significa que la gente que participó en el estallido era minoría y que es un mito esto de que la población está haciendo unas demandas sociales que el mundo político ignoró, porque resulta que cuando se tuvo la oportunidad de aprobar una nueva constitución, donde supuestamente se recoge, era una constitución de ensueño para la izquierda. Estaban a punto de tocar el cielo. ¿Y qué pasó? El pueblo dijo que no. Entonces, ¿dónde estaba la mayoría? ¿El millón de personas en la calle o los 14 millones, no sé cuántos, que salieron a votar para el plebiscito? ¿Me entiende? Entonces, aquí hay muchos mitos que se mantienen hasta el día de hoy.
¿Y el PPD, Jorge, qué tiene para ofrecer hoy en día Mira, al el PPD país? está en una decadencia tan profunda que hasta su bancada tiene un montón de diputados como un Airbnb, ¿ya? Que arriendan el espacio en la bancada, se autodenominan independientes, no tienen ningún apego al partido, no conocen su historia, no son militantes, ¿me entiendes? Pero están arrendando un lugar donde quedarse, mientras tanto, y ya verán en el futuro y se irán donde más les convenga. Entonces, es una situación bastante triste y patética. Y el Partido Socialista, Es Jorge, distinto. ¿en qué es distinto? ¿Es Sí, el verdad? Partido Socialista ¿Qué se tiene diferencia una hoy historia, de las tiene una propuestas que historia muy grande, un sentido de pertenencia. No existen en la bancada socialista estos diputados independientes que arriendan un sitio en la bancada. El Partido Socialista es un partido serio, que tiene una historia, que tiene una conducción, que tiene un proyecto. Uno puede estar en desacuerdo o en desacuerdo. PPD no tiene nada, ¿Y en qué se lamentablemente, porque era un proyecto muy prometedor. y diferenciador en algún sentido? Ahora, el Partido Socialista, ¿de qué se diferencia hoy del Frente Amplio, más allá de de su arraigo y de su historia? ¿Qué es lo que le está Bueno, proponiendo al país distinto? ¿O yo ya es creo que una de izquierda? el Sin... Partido Socialista tiene un compromiso con el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones democráticas que el Frente Amplio no tiene. Y esa es una gran cosa. El Partido Socialista es un partido de Estado. ¿Ya? O sea, yo creo que el Partido Socialista es un partido que puede gobernar. El Frente Amplio no debe gobernar. Todos Pueden, pueden, por supuesto. exacto. Bueno, si ganan elecciones. Por eso te digo, ¿Y ¿ya? pueden ir solo? ¿Qué pasaría? En la democracia cristiana, en un intento por salir del ahogo, llama al Partido Socialista a hacer A un pacto romper con el PC. con sacando al Partido Comunista. No nombra al Frente Amplio, sí. ¿Pueden ir Eso no va a ocurrir solos nunca. hoy el PS con el PPD y la democracia? Es una ex concertación. Eso ya no existe, eso No, ya no va a no se ocurrir, puede no va volver. a ocurrir, no, no, no. La tesis de la unidad de toda la izquierda sin exclusiones, para como yo lo veo, es irreversible. Y el PPD y el Partido Socialista y todos los demás partidos van a pelear, se van a amenazar, pero van a terminar juntos. Y van a intentar reproducirla para concursar en la próxima elección presidencial. Y aquí te digo algo que yo creo que es así. La recomposición de las alianzas nunca se pueden hacer desde el poder. Todos los partidos políticos se ayornan o cambian cuando están fuera del poder, en la oposición, porque el poder obnubila, el poder es adictivo, entonces nadie quiere romper, porque romper significa que te tienes que ir para la casa y buscar trabajo en otro lado, ya para decirlo así bien duramente. Entonces, no conozco ningún proceso de reajuste político que se haga cuando se está gobernando. Por eso que pienso que a la izquierda chilena aquí se produce una cosa rara. Tanto para Chile como para la propia izquierda, el ideal es que la izquierda chilena salga de la moneda, para que, estando fuera del poder, encuentre su verdadero camino. Claro, pero para el estallido de octubre estuvieron fuera del poder y el camino fue avalar la violencia. Bueno, ese es una espada de Damocles que va a tener Evelyn Matei sobre su cabeza desde el primer minuto de su gobierno. Sí. ¿Ya? Porque nosotros estamos viviendo ahora en una burbuja que si algo ha sido capaz de hacer este gobierno es mantener la paz social. ¿Ya? ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde está Mesina con su movimiento anti-FP? ¿Dónde están los estudiantes protestando, reclamando? Nadie sale a la calle.
pero no han desaparecido del mapa. Y cuando Boric deje la presidencia y asuma Evelyn, esa gente va probablemente a volverse a movilizar y a tratar de pasarle la cuenta. Entonces, si uno lo mira así maquiavélicamente, Claro. uno dice, bueno, a lo mejor vale la pena que gobierne la izquierda, que por lo menos no hay paz social. Mira, los indultos, por ejemplo. Hasta que se dieron los indultos y se pagaron millones en pensiones de gracia todos los viernes ya pasado el estallido social, había problemas en la Plaza Italia y en el barrio de Las Tarrias y en Bellavista y en todos lados. Entonces uno dice, bueno, ese es el precio de mantener la paz social, es demasiado alto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo presente, porque es como una maldición que ya está incorporada en el escenario político. Claro, pero es más que maldición, Jorge. Déjame comentarte, mientras tú hablabas, hay mucho auditor del programa que me escribe y me dice que curiosamente, a pesar de la crisis económica brutal que estamos viviendo y otros tipos de crisis, no hay protestas, no hay marchas, no hay No grandes hay nada. descalabradas, efectivamente. Y tú me hablas de paz social, pero al final la conclusión que uno podría desprender de lo que tú dices es que entonces no hay democracia, porque a través de la violencia en las calles es que la gente al final puede determinar un voto simplemente para poder tener paz. Eso no es democracia, ¿no? Buen punto el tuyo, pero no es tan así, porque cuando vino el estallido, sorpresivamente todo el mundo estuvo de acuerdo y hasta condonaron la violencia. Los rostros de televisión, los periodistas, los artistas, los intelectuales, hasta los curas. ¿Ya? Todos los partidos políticos, no es una manifestación pacífica, pero hay unos pocos que cuando uno estaba viendo la televisión y no era así, era una operación muy sofisticada Sí. y costosa, porque en pintura se tienen que haber gastado miles de millones de pesos solamente, ¿ya? Y andaban con equipos médicos, vestidos de negro, con walkie-talkie, bicicletas, todo lo que tú quieras. Entonces, pero hoy día hay un repudio a esa violencia. El estallido social se deslegitimó completamente como instrumento. Entonces, para mí ahí hay una cierta garantía de que las cosas no se van a volver a repetir exactamente igual. Porque ya la opinión pública, la gente común y corriente, ya sabe lo que pasa y lo dramático que es como los retiros. ¿Ya? El daño que hicieron los retiros es inconmensurable hasta el día de hoy. ¿Ya? Exacto. Peor que el estallido en términos económicos, mucho peor. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí no va a haber ambiente, no va a haber respaldo, no va a haber simpatía, pero va a haber movilización social. Ahora, eso es parte del sistema democrático, obviamente, pero no va a ser como con Boric. Y hay que Jorge, acostumbrarse. Y otra cosa, la policía está más preparada y tiene más respaldo. Ya se demostró que muchas de las querellas, las más de 4.000 querellas que presentó el Instituto de Derechos Humanos, la mayoría fracasó por falta de prueba. Las condenas son muy pocas. Hubo muchas, porque el Instituto de Derechos Humanos no tenía capacidad de filtrar. Entonces, era un reclamo, querella. ¿Ya? Y la justicia ha ido absolviendo a los carabineros, con excepciones. Entonces, toda esa idea de que había que refundar carabineros, de que eran unos asesinos, hoy día eso está desvirtuado. Entonces, hay ciertas cosas que son irrepetibles. Pero como te decía, hay una espada de Damocles con la que va a tener que lidiar el próximo gobierno si es que es de derecha. ¿Ya? Jorge, en esa unión de toda la izquierda, hay partidos que van a desaparecer. El PP va a desaparecer en el tiempo, la democracia cristiana va a desaparecer, aunque hoy no pertenece a la alianza de gobierno. Va a subsistir solo el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Depende de si se hace una reforma al sistema político o no. El PPD acaba de decir que la reforma que está propuesta es una agresión contra ellos. O Mm. sea, aquí el país no importa, ¿no? Es lo que me va a pasar a mí. Y efectivamente hay partidos que si tú pones un umbral del 5% de los votos,
no van a poder llegar al Congreso, pero aquí ya inventaron la trampa, echa la ley, echa la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que tú puedes sacar el 2% de los votos, pero si tienes 4 parlamentarios en ejercicio, incluyendo a senadores que no van a la reelección, entonces entra al Congreso igual. Claro. Por eso yo te digo que la única forma limpia de terminar con estos partidos callampa, digamos, es prohibir los pactos electorales para las elecciones de diputados, como era antes bajo la Constitución de 1925, donde era más fácil fundar un partido político que ahora, pero como cada partido tenía que ir a la elección solo, con sus propias banderas, con sus propios emblemas, muchos de esos partidos chicos no alcanzaban los votos necesarios para estar en el Congreso. Entonces, ¿cuál es el tumor canceroso que habría que extirpar? Todos lo sabemos. Terminar, prohibir los pactos electorales. Entonces ahí van a desaparecer los diputados del 2%, porque ellos son electos porque la cifra repartidora del pacto les permite sacar 4. Y de esos 4 hay 2 que sacaron 3 votos. Entran. Exacto. Sin pacto tendría que haber una lista del Partido Socialista, una lista del partido tal cual, y después de la elección, ahí se armarán las combinaciones, los acuerdos de gobierno y todo lo que se quiera. Además hay pactos y subpactos también hoy en día, Jorge. Exactamente, todo eso hay que terminar con eso. Eso no existía en la República pre-73, no existía. Pero la reforma política que están proponiendo no apunta al tema de los pactos políticos. No, no, porque ahí todo, Estabas en la columna. no, no, porque eso no le conviene a nadie. O sea, no al PS le da lo mismo, a Renovación Nacional le da lo mismo, a la UDI también, a Evópolis no, Mm, pero al PPD, al Partido Liberal de Milosevic, a ese partido que llampa el Frente Regionalista Verde, verde y social. todas esas cosas del Partido Humanista, todo se acaba. Tendrían que fusionarse, como ha hecho el Frente Amplio. Pero fusionarse significa traer más gente a un solo techo. Entonces hay menos cargos que repartir. Entonces no da la casa única, ¿me entiendes? Es un problema de que ser hoy día partido político es, un, es una pyme política, es lucrativo porque el Estado te da plata para pagar los sueldos, para pagarle a los dirigentes, hay financiamiento público. Si te metes dentro de un pacto, con poquitos votos vas a entrar al Congreso. Y si tu pacto forma parte de una coalición que llega al gobierno, vas a agarrar un par de ministros, un subsecretario tal vez, un par de seremi, alguna cosita te va a tocar. Y tú después, usando esos cargos como plataforma, puedes crecer. Ese es tu modelo de negocio, digamos, por ponerlo de una manera bien brutal, ¿ya? Que hoy día existe. Por eso los partidos no se mueren, porque uno dice, ese partido tiene el puro timbre y la campanilla, pero el timbre y la campanilla vale mucha plata, Exacto. ¿me entiendes? Es como que, no, no tengo nada, pero tengo la marca registrada. Jorge, hay que achicar nuevamente los distritos. No, no hay que bajar el número de parlamentarios, ¿Por qué no? Si todo el mundo dice que porque es siempre, esto. porque la población ha crecido, ¿por qué tener el número de parlamentarios siempre es más o menos proporcional? Hay una proporcionalidad con la elección, con la población. Antes del 73 habían 145 diputados. La dictadura los bajó a 120, Mm. que con un sistema binominal da lo mismo. ¿Ya? Entonces yo creo que el número actual es correcto. No es ese el problema. No es malo que haya más diputados. Lo importante es que hayan partidos políticos serios. Y eso se logra terminando con los pactos. Claro, lo que se explicaba es que cuando los distritos son muy grandes, incluso se eligen, uno puede llegar a elegir hasta 8 diputados en un solo distrito, y eso hace que ese diputado pueda salir con un 3%, un 2%, porque le apunta a un electorado pequeñito. Eso va a ocurrir bajo cualquier sistema electoral. Eso pasaba antes, por ejemplo, Carlos Altamirano, ¿ya? Que salió senador en la elección parlamentaria del 70,
del 69, me parece, sí, cuando salió Frey. La democracia cristiana sacó tantos votos que le daba para 4 senadores en Santiago, pero solamente había llevado 3 candidatos porque nunca se imaginó que iba a sacar tantos votos. Entonces, había un cupo que lo ocupó el que tenía más votos después del último de cristiano que no era candidato y entró Carlos Altamirano. Entonces, siempre va a haber parlamentarios, cualquiera sea el sistema electoral o de partido, salvo el binominal, que te exigía un tercio de los votos por mínimo para entrar, ¿ya? Y si no, te doblaban y los dos puestos eran para el partido que sacaba la mayor cantidad de votos. Así que ese problema, eso no es grave, porque eso no incide en la buena administración del Congreso, porque el partido es un partido serio que es capaz de sacar votos por su cuenta, porque va solo a la elección, no va a la coche guagua dentro de un pacto. Jorge, ¿tú crees que este Parlamento, porque el gobierno dijo que el presidente Boric se comprometió a hacer una reforma al sistema político y no lo mandó, sacó el proyecto, pero ahora una moción parlamentaria? El punto es, ¿tú crees que los propios parlamentarios son capaces de hacer una buena reforma? Te lo pregunto en la línea de cómo se produjo la reforma de Michelle Bachelet. Eh, Algunos analistas decían, ojo, que el sistema proporcional que tenemos hoy no fue producto de una gran reflexión de cientistas políticos y que propusieron esto, fue producto de una negociación también para que los partidos políticos apoyaran una reforma que les convendría. Y por eso se fue formando este nuevo sistema político que tenemos, que algunos hablan de la fragmentación y de todo este enredo que a veces tenemos con los independientes, con los subpactos, etcétera, con el aumento del distritaje. ¿Tú crees que nuevamente vamos a estar frente a esto, que al final se va a hacer una reforma, si es que se hace? Yo lo dudo, ¿eh? Pero si es que se hace, que simplemente le va a convenir a algunos que consiguieron votos y no va a ser lo mejor para el país. Mira, la reforma que se hizo durante el gobierno de Bachelet se aprobó por un voto, Yo sé. el voto de la Lili Pérez, Famoso, famoso ese voto. y la derecha nunca se lo ha perdonado, Es como digamos, el ni se lo penal va de a Carlos perdonar. Caselli, no, no se va a olvidar nunca. No, exacto. ¿Ah? Eh, Porque estaba destinado a perderse. ¿Eh? Entonces, ahí tienes tú que esto de la fragmentación es como, es como una palabra que se inventó ahora hace poco y todo el mundo la anda usando. Porque el voto era un voto de la coalición de derecha, no era un voto de un partido chico, cagón, que se había formado recién. No, la Lili Pérez era una dirigente importante de Renovación Nacional. ¿Me entiende? Entonces, eh, ¿va a haber acuerdo ahora? Es difícil. Y en todo caso, si la hay, no se va a aplicar en las próximas elecciones. Tampoco. No. Y eso no importa, porque lo importante es cambiar las reglas, aunque sea que entren en vigor en 5 años más o lo que sea. ¿Ya? Y si se llegara a aprobar algo, va a ser completamente insuficiente como lo que está propuesto. Se demoró. Porque, ¿ah? Te escucho, disculpa, Jorge, te escucho. No, no, no. Lo que está propuesto es una mejoría, pero no resuelve el problema. Se demonizó mucho el binominal cuando uno ve algunas democracias desarrolladas, algunos con sistema parlamentario como el inglés, en el caso de Estados Unidos es presidencial, pero bueno, un sistema federal además. Pero el punto es que ahí uno ve dos grandes bloques fuertes en general dominando. Se demonizó, así como se ha demonizado a la FP, a la ISAPRE y una serie de otros eslogan. ¿Se demonizó injustamente al binominal? ¿Había simplemente que reformarle algunas cosas o había que No, cambiarlo? había que cambiarlo. El binominal fue diseñado por el gobierno militar para garantizarle a un tercio de la población la mitad del Congreso. Y eso no puede ser. Y dejaba afuera a un montón de grupos que no tenían acceso al Parlamento nunca. Entonces era intrínsecamente injusto y, y había que cambiarlo. Ahora, yo estoy de acuerdo con el sistema proporcional, que fue lo que hubo siempre en Chile y funcionó muy bien. ¿Ya? Nunca hubo problema con un Congreso bastante mejor comportado que el actual.
¿ya? Bravo Y también. funcionó entre 1925 y 1973, pero no habían pacto. Ahí tienes la prueba. Fragmentación siempre ha habido. Hay que pensar que la democracia cristiana surgió de la división del Partido Conservador. ¿Por qué? Porque y se fueron parlamentarios del Partido Conservador. El MAPU surgió de la democracia cristiana porque se fueron diputados. Eso ha pasado siempre. Y no es malo porque la democracia cristiana ha hecho un gran aporte a Chile, Frei Montalva hizo un gran gobierno, pero todo nació de ahí. Entonces, no hay que criminalizar que un diputado pueda decir, mire, tengo discrepancia con el partido, me voy. Ah, entonces te vamos a quitar el cargo. No, el cargo no es del partido. Y hay muchos casos en que la gente vota por la persona, que es el candidato el que le lleva votos al partido. ¿Ya? Y uno se puede desilusionar del partido, puede tener discrepancias, los partidos pueden cambiar su línea política de una manera que a ti no te guste. ¿Por qué te van a dejar encerrado? Si tú te quieres juntar con otra gente y formar una nueva alternativa, ¿por qué vas a perder el cargo? ¿Cómo se hace para evitar esta Prohibiendo rotación? los pactos, prohibiendo los pactos. Eso es todo. Eso es Esa es todo. la madre del cordero. ¿Ya? ¿Cómo se hace para no endeudarse? Se rompe la tarjeta de crédito. Claro. Así se hace. Así ¿Ya? se. Se acabó. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Te voy a hacer tres preguntitas, una bastante incorrecta. ¿Cómo describes tú la situación actual del país? Yo lo que leo de los auditores, de los comentarios, es que nadie ve nada muy positivo y tampoco lo ven bien encaminado. Con la penetración del crimen organizado, con la situación económica, ¿te parece que estamos en un punto en que hay que hacer grandes reformas para poder salir de esta asfixia, de este atolladero? ¿En qué momento? Mira, primero, yo creo que la democracia chilena está más sólida que nunca, porque pasó una prueba que nunca había tenido que pasar, que fue el intento de obligar al presidente Piñera a renunciar por la vía violenta. Fue la primera vez desde el 11 de septiembre del 73 que una parte importante de la izquierda recurre a la violencia para obtener objetivos políticos. Ahí se rompió una especie de algo sagrado. ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué pasó? El país fue capaz de canalizar ese intento, todo lo que sucedió por la vía democrática. Se hicieron convenciones constitucionales, dos a falta de una. Todo el mundo, a pesar de la tensión y de la animadversión y de la radicalización de las posiciones, todo el mundo respetó las reglas. Ni siquiera se usaron los mecanismos que se habían creado para reclamar que había habido fraude, que algo estaba mal, que no se había respetado el reglamento de la convención. Nada. Y eso se repitió dos veces. Entonces, cuando un país es capaz de enfrentar algo así y la democracia cristiana se somete a un test de estrés, ¿ya? Y lo supera con muy bien, y después se acepta el resultado y se dice, bueno, seguimos con la constitución que hay porque es lo que el pueblo dijo. Eso vale mucho. Yo miro a Estados Unidos hoy día, yo sé que a muchos de tus auditores puede que no les guste lo que voy a decir, pero un tipo como Trump, que haya logrado ser electo presidente de Estados Unidos en una elección limpia y transparente, con todas las cosas que ha hecho, las condenas que tiene, el lenguaje violento. Hoy día la democracia chilena y el país, a mi juicio, está con perspectivas de estabilidad mejores que las que tiene Estados Unidos. Hay que ver las personas que Trump está nombrando y ahora se quiere saltar al Congreso a que el Senado no tenga que votar. En fin, es un desastre lo que está pasando en Estados Unidos. Yo sé que hay mucha gente feliz con Trump. Bueno, había mucha gente feliz con Mussolini, con Hitler y con ¿Pero no te Franco. parece que las Nadie. instituciones de Estados Unidos son más fuertes que las No estoy tan chilenas, seguro. políticamente hablando? No, no estoy tan seguro ahora, No, porque allá se atacó el Capitolio. ¿Y qué va a pasar? Trump les va a perdonar a todos, los llama rehenes. Está nombrando quiso nombrando un tipo a cargo del FBI, un señor Patel, no sé si han oído hablar de él, que es un tipo extremista completamente.
que no tiene nada que ver con el FBI, porque Trump quiere limpiar el FBI y perseguir a quienes lo politizaron, que todo eso es una mentira, un cuento. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos está entrando en un momento muy difícil, muy riesgoso. Si tuviera que apostar, yo apuesto a Chile como está un país de democracia estable hoy día por sobre Estados Unidos. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Conozco a Estados Unidos muy bien. Yo Me sé. eduqué en Estados Unidos, mis hijos viven allá. Yo viví muchos años en Estados Unidos. Mi mujer era norteamericana. ¿Me entiendes? Entonces, me recibí de abogado en Estados Unidos. Trabajé allá. Entonces, toda mi vida he pasado más, tanto tiempo en Chile como en Estados Unidos. Entonces, conozco muy bien, yo sé que me apasiono, pero muy en Chile sería intolerable. Jorge, pero en esa misma línea, la gente mucho más crítica de ciertas situaciones extremas de las que dice Trump o hace, pero por ejemplo hoy día Biden indultó a su hijo por Sí. evasión de impuestos, por la tenencia de armas, mintió, etcétera. Pero eso no produce escándalo, eso no No, se produce está atención. produciendo un tremendo O sea, escándalo. ahora Incluso, pero son de distinta no, magnitud. no, 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 está siendo objeto de grandes críticas, incluso de los propios demócratas. No, está teniendo críticas por todos lados, sobre todo por el argumento que usó, que el Departamento de Justicia había sido politizado, o sea, está usando el argumento de Donald Trump, Eso mismo te iba a decir. ¿ya? Y reafirmando una mentira horrorosa y legitimando el negacionismo de Trump y sus partidarios. O sea, yo no sé si será porque está... Mira, él tenía otras opciones, ¿ya? Por ejemplo, en unas semanas más iba a dictarse sentencia contra Hunter Biden. El presidente tiene la facultad de conmutar una sentencia. Podría haber esperado a la sentencia y conmutarle la sentencia. Y no tendría por qué haber argumentado que el Departamento de Justicia, que hoy día lo maneja su propio ministro de Justicia, es el Departamento de Justicia de Biden. Él mismo está diciendo que ha sido utilizado políticamente, está respaldando a Trump. Entonces, fue un error garrafal y va a ser un blandón en su legado permanente. Muy lamentable lo que pasó. Claro, ahora Trump, bueno, no estamos yendo al tema, pero cortito, Trump ya gobernó. ¿Qué tan riesgoso fue el momento? Estamos hablando de la Ah, democracia. era muy No, distinto. entregó el gobierno. ¿No te parece que de repente hay una mirada siempre negativa de los No, ministros de no, no, Trump no, 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 es que versus lo es que otro animal, es realmente otra hace? cosa, porque cuando él fue presidente la primera vez, fue muy cuidadoso de nombrar gente que fuera aceptada por todos, pasó por los procedimientos del Senado. Él ahora viene a lo que él mismo llamó en su Moderado. campaña retribution, a vengarse. Y lo que está diciendo es que quiere que Patel esté en el FBI para limpiarlo. En el Departamento de Justicia quiere poner a alguien que sea su incondicional para terminar con su politización. Entonces, en todas las instituciones está nombrando gente que las quiere como destruir. ¿Eh? Viene ahora empoderado y yo encuentro que realmente es para sacarle el sombrero. Es una hazaña. Un tipo que es condenado por violación, por fraude, que no puede hacer negocio en el estado de Nueva York, que intentó desconocer el resultado de una elección, que impulsó un ataque al Capitolio donde hubo muertos y que ha convencido a la mitad de la población de que le robaron la elección, lo que es mentira. Y sale electo con una muy buena votación, ¿no? Aunque ahí hay no sacó más votos que la vez pasada. Lo que pasa es que los demócratas sacaron mucho menos votos, la gente no fue a votar. Pero bueno, entonces, que él haya logrado todo lo que ha logrado es una fuerza de la naturaleza. Yo eso lo reconozco. Y ¿Ya? sobrevivió un No, es ataque, que es una cosa, es increíble. Y hoy sobrevivió un día ataque que casi le pasa la bala ahí. todo, tiene todo el poder en sus manos, porque tiene al Partido Demócrata Republicano transformado en una secta, donde él manda total y absolutamente y la gente lo sigue. Jorge, ¿Me disculpa, ¿y entiendes? la lógica del Partido Demócrata, que depende prácticamente de Obama, no es una secta? ¿Es distinto? Totalmente distinto, Sí, ¿ah? obvio. Es que el Partido Republicano ya no existe más. Si el Partido Republicano es un partido conservador, serio, responsable fiscalmente,
¿ya? Pero hoy día el Partido Republicano fue como las sociedades anónimas. Hubo una toma hostil, un takeover, un hostile takeover por Trump. Entonces, hoy día manda Trump. El partido republicano que conocimos a través de la historia hoy día está defunto, no existe. Ahora, que puede cambiar en el futuro, puede cambiar en el futuro. Pero hoy día esa es la situación. Dos cositas de Chile, Jorge. ¿Te parece que tú vienes de vuelta con el mundo político chileno? ¿Te parece que las generaciones que están hoy en el Congreso y quienes están gobernando son generaciones realmente menos preparadas, más ignorantes, con menos educación? ¿Es una generación más pobre intelectualmente? ¿O es producto de estos tiempos, de lo mismo, de que se cayeron los consensos y eso hace que las disputas políticas sean quizás más viscerales? Es una pregunta difícil de contestar así rápidamente, porque, por ejemplo, Boric es presidente porque la alternativa era para muchos infumables, que era Cast. Entonces, él de hecho sacó, creo que dice que fue el presidente más votado de la historia de Chile, pero a los 10 días ya tenía el 30% que tiene hoy, Claro, porque esa gente votó por Boric porque no quería votar por Cast. por el mal menor que pensaron, claro. Yo mismo, yo me abstuve, ¿ya? No me dio para votar por Boric, pero tampoco para votar por Cast, que no tengo nada personal en contra de él, y preferí abstenerme. Primera vez en mi vida que me abstengo en una elección presidencial. Entonces, creo que esto del Frente Amplio, no sé si puedo usar esta palabra, como se Úsalo. dice, un cuevazo, ¿me entiendes? Algo inesperado que se dio la circunstancia de que se produjo una unidad en torno al mal menor. Acuérdate que cuando Boric fue electo no tenía, era una coalición sin el Partido Socialista, era a prueba de dignidad, con un programa tremendamente radical. El socialismo democrático se metió después, cuando se dio cuenta Boric que no podía gobernar sin los socialistas, porque ellos no tenían gente preparada, porque nunca soñaron, fue una anomalía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Tenemos un mal gobierno. Pero ¿cuál es la gracia de la democracia? A diferencia de las dictaduras, que los malos gobiernos tienen fecha de término. Y ya estamos a punto de que se cumplan los 4 años. Y viene el recambio. Entonces, en una democracia sí, uno se puede equivocar, el pueblo se puede equivocar y puede tener un mal gobierno, pero no es para siempre. Evelyn Matei, porque veo que estás muy seguro que viene el recambio. Evelyn Matei no produce ese rechazo de el votar por alguien de izquierda, sea quien sea, porque al otro lado está Evelyn Matei. No, Ella yo no conozco produce. mucha gente del mundo progre, entre comillas, ¿ya? Que de todas maneras en segunda vuelta votaría por Evelyn Matei contra un candidato de la coalición de gobierno actual y muchos en primera, ¿me entiendes? Siempre dependiendo de la amenaza que signifique Cast. Porque si Cast aparece competitivo en primera vuelta y podría ganarle a Matei, entonces hay mucha gente del mundo progresista que va a cerrar los ojos y va a votar por la Evelyn en la primera vuelta. ¿Cuál es la amenaza de Kass, Jorge? O Estamos sea, no es hablando amenaza, de ese no es un problema, como rechazo que le puede producir a alguien socialdemócrata como tú. ¿Por qué porque es produce una esa persona, adversión? porque es extremadamente conservador. Por lo No es un conservador. problema. Yo tengo la mejor opinión de él como ser humano, aunque me molesta que vaya a reunirse con Pascal, que sea admirador de Trump, que celebre a Orbán o que homenajee a Duque. O sea, todo su mundo son estos gobiernos de extrema derecha, extremadamente conservadores, que a mí no me gustan. Pero yo no voy a criminalizar a alguien porque vota por José Antonio Caz. Pero yo no lo haría nunca.
¿me entiendes? Claro. Tampoco votaría nunca por un candidato comunista a presidente. Ni siquiera votaría por un candidato de centro izquierda que vaya en coalición con el Partido Comunista. Claro, acá sería liberal en lo económico, pero también conservador Bueno, yo voté en contra, por ejemplo, del texto constitucional del segundo, no porque me parecieran mal los aspectos políticos del ordenamiento de la Constitución, sino por las cosas que era un retroceso desde el punto de vista valórico, porque yo soy una persona, yo me identifico con la agenda valórica del gobierno actual, la comparto, pero no me identifico con su agenda política, social ni económica. Yo no me identifico con la agenda valórica de lo que representa acá. esa Me agenda siento mucho más es, cercano con la época. esa agenda es, por ejemplo, tenemos el tema del aborto, sabemos que no le gusta. Hay otro tema fundamental en esa agenda valórica que Bueno, hay que ver la el general programa conoce. original con el que concursó Cast. Es muy largo de enumerar Sí. y en fin, pero y ese es un hecho de la causa. Y está bien que así sea porque para eso es la democracia. ¿Ya? Entonces, Cast no es como Trump, no está condenado por violación, nunca ha desconocido una elección. Es un tipo decente y honorable por el cual yo no puedo votar por diferencias ideológicas y políticas. Jorge, te voy a hacer la última pregunta. Me hablaban de esta, yo recojo mucho lo que me escriben mis auditores, que son personas que les interesa mucho la política y me ¿Esto preguntaban es en acerca, vivo? no, no en vivo, No. pero deja puesto si quieres algo ahí. Ok, ya, ok. ¿Qué ibas a Bueno, decir? ¿Qué ibas a decir si acaso? nada, no, nada, que me llama, pensé que a lo mejor sí. No, no, pero voy recogiendo semana a semana. Y con respecto a Ya. lo de Monsalve, que a mí personalmente digo, bueno, Jorge se atrevió a decirlo y hizo una columna con respecto al comportamiento de Monsalve, de que no era la persona adecuada y que era Vox Populi. Al final nadie dijo nada de eso y tú fuiste la primera persona que lo dijiste. Pero hay una cosa que se repite con respecto a esta generación del socialismo democrático, actualmente el socialismo democrático, pero que pertenecían a la Concertación, como Carolina Toá, Monsalve, incluso Marcel que estuvo en otros cargos durante la concertación y otras personas, decían, bueno, hay una deuda pendiente de la concertación con una generación como la de Ricardo Lagos Weber, que nunca pasó a primera línea, no fueron los ministros, sino que tenían cargos más abajo. Y muchas personas me escriben, lo voy a reproducir tal cual, y dice, ahora se entiende por qué la concertación no pasó a estas personas a primera línea, porque eran más deficientes que quienes en ese minuto lideraban la concertación y eran los ministros que se repetían el plato. Este es otro tipo de generación que deriva de la concertación. Me estoy hablando de esta generación y leyendo sobre el caso Monsalve con este comportamiento, uno dice, bueno, quizás algo de cierto hay en eso y por algo hay una generación completa de la, más o menos, de la generación de Lagos Weber, de Carolina Toá, que no pasó a primera línea durante los años más gloriosos de la concertación, porque a lo mejor no eran las personas adecuadas. Bueno, pero eso tiene una explicación muy sencilla y tiene nombre y apellido. Se llama Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Ellos, repitiéndose el plato, bloquearon a la emergencia de liderazgo nuevo. Y hoy día, ¿qué tenemos? A Evelyn Matei, que lo digo con todo respeto porque tenemos la misma edad, es una Sí, vieja. ¿Ya? exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fue Evelyn Matei antes? ¿Por qué Alamán no fue presidente cuando Longueira se declaró enfermo y se retiró cuando él había perdido la primaria por milímetros? Porque Sebastián Piñera, esta es mi teoría, prefirió poner a la Evelyn para que perdiera con la Michelle Bachelet porque no tenía ninguna chance de ganar, porque él quería ser presidente dentro de 4 años. Y Michelle Bachelet hizo lo mismo. Ella fue presidenta, después vino Piñera, después Carolina Toá podría haber sido candidata a presidenta en ese momento, cualquiera, Lagos Weber, pero Michelle Bachelet levantó el dedo y como era lo más seguro, todo el mundo se fue con Michelle Bachelet. Entonces, eso fue algo malo para la política chilena porque se ahogó en un periodo muy crucial la emergencia de líderes que existían, que eran competentes y que fueron, pasó como quien dice su mejor momento. ¿Por Claro. qué? Porque estaban estos dos personajes que se repetían el plato alternativamente. Y yo te aseguro
que si Piñera estuviera vivo, estaría de candidato presidencial por tercera vez. No tengo ninguna duda. Y Michelle Bachelet, eh, yo creo que si no lo hace es porque tiene miedo a A manchar su perder, legado con una derrota. claro. ¿Me entiendes tú? Entonces, eso es así. A veces las cosas son más simples de lo que parece. Claro, no hubo una maquinación, simplemente fueron tapones. No, hubo ambición Hubo y ambición. comodidad. Es decir, mira, con Piñera vamos a ganar, así que ya, chao. Y con Bachelet el segundo, está ganado. Claro, pero Michelle Bachelet taponeó, pero permitió que surgiera el Frente Amplio, los incorporó y brotó Por por otro supuesto, lado una bueno, nueva ese es generación otro mucho más tema, extrema. porque Michelle Bachelet, en mi opinión, ideológicamente está mucho más cerca del Frente Amplio que de la Concertación. Claro. Muchísimo. Y eso estuvo siempre bastante claro. Ella no fue parte del Partido Socialista que se unió con la democracia cristiana para hacer la transición, ella era del MDP. Ella no estuvo de acuerdo con participar en el plebiscito del 89. No era su tesis. Ella era una figura bastante marginal en el socialismo, que nunca ocupó ningún cargo hasta que Lago la nombró ministra de Defensa y obviamente una mujer con carisma, que hizo, en mi opinión, un muy buen primer gobierno, ¿ya? Por el cual yo voté y trabajé en su comando. El segundo gobierno fue pésimo, con todas las consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. Segundo gobierno Y yo reloj. jamás votaría por Michelle Bachelet si lo intentara de nuevo. Me imagino que esa es parte de una opinión de un grupo, no que tú lideras, pero un grupo de la No, ex. yo no dieron nada, pero tengo amigos que, ¿Tienes amigos? como quien dice, somos no la generación que fue sobrepasada, pero la generación que ya está un poco, Superada. eh, claro, en retiro, digamos, ¿ya? Oye, estamos Y hay terminando, muchos, Jorge, y pero muchos pensamos de esa manera, déjame preguntarte, la muchísimo. gente de usted uno piensa, me tocaba antes mientras reporteaba, pero hablan de política todo el día, se juntan con los amigos y recuerdan los tiempos de la concertación o en general cuesta mantener a esos grupos. No, no, yo me revuelvo, tengo muchos amigos, incluso me he reconciliado con gente con la cual me peleé a muerte siendo político activo, ¿ya? Donde todos nos hicimos mutuamente como muchas trampas y peleamos mucho, a veces por buenas razones y a veces por malas razones. Claro. Pero ahora nos hemos reencontrado. Eh, y claro, hablamos de mucho de política contingente, y bueno, algunos son más activos que otros, algunas personas escriben columnas como en mi caso, entonces ahí estamos, porque la política, te voy a decir, no hay nada más entretenido que la política, nada, 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 nada más fascinante, nada más interesante, requiere muchos sacrificios personales, es desgastante, se pasan muchas molestias, pero estar, ser parte del debate público y participar en la toma de decisiones que son trascendentes para el país es algo realmente que solo hay que vivirlo para entenderlo. Bueno, poder y dinero también, Jorge, ¿o no? No, dinero no, porque no conozco ningún político que, y lo digo sinceramente, en Chile no hay ningún diputado ni senador, salvo Orpiz, que ningún presidente de la República, ningún exministro de ningún gobierno que haya sido condenado, procesado o acusado de enriquecimiento ilícito. Ninguno. Porque incluso en el caso de Orpi, esas platas o en el caso de Longueira no eran para la campaña. Pero ¿Ya? por alguna razón uno tiene esta idea de que salen de la política y realmente no se dedican mucho a trabajar, sino que tienen Eso no recursos es para verdad. mantenerse. No es cierto. Eso. ¿No es cierto? Mira, hay mucha gente que estando en política tenían plata propia, los recursos propios. Yo mismo. Entonces, alguien como Chadwick, que es una persona de gran fortuna, ¿ya? Bueno, ni hablar de Piñera, ¿ya? Entonces, esto de que la política es un negocio, ganan bien cuando están en el cargo y ahora ganan mucho mejor que antes porque se han aumentado los sueldos, tienen un montón de privilegios que antes no existían. Pero en la política, no se, en Chile no se enriquece nadie.
me cuesta creerlo, pero eso es para otro programa. Me Yo sé que cuesta, te porque cuesta creerlo, yo sé que a pocos lo mejor a mecanismos tus de auditores les va a no, pero es costar que creerlo, hay, pero yo hay te pocos digo, mecanismos de control del dinero, Jorge, y además están en los centros de poder y en los centros de decisión. Entonces, voy a hablarlo en buen chileno. Se pueden hacer una pasada por acá, tienen bueno, pero si información cualquiera se puede hacer una privilegiada. pasada, No, pero no, no, pero tendría tienen que, información privilegiada, pues están tomando decisiones. bueno, pero mira, es re fácil especular Yo y subir sé, al cielo, yo sé. pero yo te digo, la única forma de saber, mira el Perú, ¿ya? Tiene 4 presidentes presos, Claro. ¿ya? En Estados Unidos hay varios senadores, hace poco el senador Menéndez, que fue procesado y condenado por recibir soborno de Turquía, me parece, no sé de qué país. ¿Ya? Y en Chile no hay, no hay. ¿Por qué no hay cuando hay un ministerio público que está procesando hasta el gato? ¿Me entiendes? Entonces, ahora tú me puedes decir, sí, siempre hay. Por supuesto, también hay empresarios ladrones, muchos, y probablemente son una minoría. O sea, a veces hay que pensar que los parlamentarios no son tan distintos al resto de las personas. Y la opinión pública le exige a una figura pública un comportamiento que esa misma persona no es capaz de tener. Y se lo reclama por los diarios. Pero hay que hacerse una introspección. Yo vivo y cumplo con el estándar que le estoy exigiendo a Pedrito o a María. Entonces, aquí, además, vende políticamente al acusar a todo el mundo de corrupto, de sinvergüenza, que los políticos no sirven para nada. Ese discurso es un discurso facilista al que los políticos ayudan porque realmente se comportan a veces de manera que da vergüenza. ¿Ya? Te lo pregunto al revés, Jorge. Uy, qué atroz, tenemos que terminar. ¿Existen mecanismos fuertes de control del uso de los recursos públicos y de los gastos públicos en Chile o todavía eso es una institucionalidad débil? No, existen. Y existe un ministerio público independiente, preparado y competente que actúa. En Chile el Estado de Derecho funciona, que se puede perfeccionar, por supuesto. Pero la Corte Suprema no es corrupta, los tribunales no son corruptos, es mentira que todos los jueces sean de izquierda o que sean de derecha, ¿ya? Los juicios aquí no se dan. Algunas personas pueden tener, porque tienen plata, un mejor abogado que otros, pero eso pasa en todos los países de la tierra, digamos, y desde tiempos inmemoriales. ¿Ya? Pero no es verdad. Chile no es un país corrupto. Hay casos de corrupción, por supuesto. ¿Ya? Eso es imposible que no haya, pero no es la generalidad. Eso hay que tenerlo claro porque hace mucho daño. Sobre todo ahora en tiempo de las redes sociales no cuesta nada. Pero, Eh, Jorge, y una pregunta, ¿los sobresueldos en el gobierno de Ricardo Lagos no fueron un mal uso de recursos? sí y no, por una razón muy simple, porque ¿qué, ahí hay una explicación de interés nacional en qué sentido. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas. Cuando se hizo el sistema de concesiones había que negociar contratos con empresas muy grandes, muy importantes, con grandes equipos de abogados, etcétera, y los sueldos en aquella época, hoy día no, eran muy bajos. Los sueldos del sector público han aumentado exponencialmente. Hoy día hay sueldos en el sector público que son bastante mejores que en el sector privado. ¿Ah? Ministros, funcionarios que ganan 8, 9, 10 millones de pesos, que en el sector privado no los ganarían nunca. Entonces, pero en esa época eso se hizo para poder contratar personas como de mayor capacidad que pudieran enfrentar estos procesos nuevos, complejos, que era la política de concesiones de obras públicas, etc. ¿Ya? Ahora, ¿fue estrictamente legal? No. ¿Se pagó un precio? Se pagó. ¿Hubo detenido? Hubo. Carlos Cruz estuvo preso. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, estas cosas pasan. El problema es que hay accountability. ¿Me entiendes? Y siempre van a pasar. Quizá había otra manera de hacerlo, ¿no? Más legal, no, no Bueno, pero con mira, eufemismo del tipo pudo, incluso, era incluso en el plata no tema declarada de además. Tú eres abogado, era las platas políticas, ¿ya? Que tanto escándalo ha causado. Un amigo argentino
una vez me preguntó, oye, che, ¿y qué es lo que es esto del escándalo de las platas políticas? Y yo le expliqué, le dije que se pedía plata a los empresarios y que a cambio de esa plata se hacía una boleta como de prestación de servicio que Formato. era realmente ideológicamente falsa para que ellos pudieran justificar el retiro. Que el argentino me miró y me dijo, y che, ustedes son boludos, ustedes dan boleta, ¿me entiendes tú? Entonces, porque en realidad el aporte de los empresarios a la política no estaba prohibido, no era ilegal, era permitido. Lo que estuvo mal fue hacer una boleta que le permitiera al empresario descontar como gasto la plata que estaba dando a la política. Después se reformó la ley, hoy día eso es ilegal, pero en esa época no lo era. Ahora, muchos empresarios, ¿qué es lo que hicieron? Para salvarse de ser procesados, enmendaron su declaración de impuesto a la renta y pagaron el impuesto por esa plata como si fuera utilidad. Y se resolvió el problema desde el punto de vista legal. Claro, si al final lo que uno critica, Jorge, es que aparte de lo que tú explicas, que finalmente en el comportamiento de algunos parlamentarios uno veía que parecían a la hora de legislar defendiendo los intereses de esas personas que les Bueno, pasaban. eso es verdad, Y y eso sigue el tema de la corrupción. por eso que Orpiz estuvo preso y Pablo Longueira está procesado. ¿Me entiende? Ahora no me pregunte a mí por qué el juicio de Pablo Longueira está parado hace años y no sé si voy a estar vivo cuando se haga. ¿Ya? Pero sí, pasan cosas, pero lo importante es que haya una reacción. Una- Pero hay que entender las cosas por lo que son. O sea, no es que después cambiaron las regulaciones. Obviamente, hoy día es un sistema completamente distinto. Ahora hay una cuenta del CERVEL, que hay que rendir la contraboleta. Nada de eso existía. Y se ha ido perfeccionando el sistema, ahora es muy difícil. Perfeccionando la democracia se Por llama. supuesto, pero lógico, sí es verdad, Está bien, lógico. pero donde hay espacio, obviamente, siempre hay Por aprovechamiento. supuesto, y siempre hay gente mala y sinvergüenza. Jorge Chausson, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex PPD, abogado, político, columnista. Muchas gracias por estar por segunda A vez en el ti, programa, Jorge. Un agrado también por tenerte en la misma línea de lo que escribes con mucha honestidad también. ya, un placer. Nos vemos, Saludos a tu auditorio. nos vemos nosotros nos vemos la próxima Próxima ocasión. semana y a Jorge lo invitaré más adelante cuando vea ahí que Bien, apunta al fondo como lo hizo ahora con la reforma al sistema político. Nos vemos la próxima semana. Nicole Periodista Chile, @gmail.com. Jorge, que tengas una muy buena semana. también. Chao, chao. Chao.